La prensa secular durante esta semana, al concluir la visita del Papa Francisco a Armenia, ha venido machacando con la idea de que el Papa ha exigido o dicho o pedido que la Iglesia como tal le pida perdón a los homosexuales, ¿no? Algunos han llegado a decir que el Papa ha pedido que la Iglesia le pida perdón a la comunidad homosexual, es decir, distintas versiones que tratan de mostrar este pedido del Papa como una cuestión absolutamente política y donde la consecuencia lógica sería que obviamente si hay que pedir perdón, la Iglesia y los católicos deberíamos estar avergonzados de lo que la Iglesia dice, enseña o hace respecto de la comunidad homosexual. Lamentablemente esta es una más de las farsas increíbles que la prensa ha montado y que simplemente han sido llevadas o manipuladas, ya sea por el sensacionalismo, ya sea por la total deshonestidad. El Papa estaba en el viaje y una periodista le hizo una pregunta respecto a una opinión del cardenal alemán Reinhard Marx, que como sabemos es un cardenal que tiene opiniones bastante heterodoxas, ¿no? Y como forma parte de una iglesia que se encuentra en franca decadencia, suele hacer comentarios constantemente a favor de la corrección política y de la vergüenza que siente como católico frente a la poderosa maquinaria secular en su propio país, en Alemania. Entonces, la pregunta fue si es que el Papa estaba de acuerdo con estas palabras del cardenal Marx respecto de pedirle perdón a los homosexuales. Voy a leerles íntegramente cuál fue la respuesta del Papa, que respondió en italiano, y como saben, el italiano es una lengua fácil de traducir al español, y lo que les voy a leer es la traducción no hecha por Alejandro Bermúdez, sino hecha oficialmente por Radio Vaticano de las palabras del Papa en italiano. Yo he leído las declaraciones del Papa en italiano completas a la pregunta y he leído también las declaraciones en español y esta traducción es una traducción fidedigna a las palabras del Papa en italiano. Entonces, ¿usted qué piensa? Termina la pregunta. Y así comienza la respuesta del Papa. Presten atención porque voy a leer la extensa respuesta del Papa y la respuesta del Papa además literalmente, como la dijo, porque recuerden que el Papa no contestó un texto, habló de forma coloquial y en consecuencia la respuesta es una respuesta que tiene forma coloquial. El Papa responde lo siguiente, cito textualmente: yo repetiré lo que dije en el primer viaje, acá se está refiriendo a su viaje de Río de Janeiro a Roma, y también repito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no deben ser discriminados, se refieren a los homosexuales, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. Se puede condenar, pero no por motivos ideológicos, sino por motivos, digamos, de comportamiento político, ciertas manifestaciones un poco demasiado ofensivas para los demás. Pero esto son cosas que no tienen que ver con el problema. Si el problema es una persona que tiene esa condición, que tiene buena voluntad y que busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Debemos acompañarla bien según lo que dice el catecismo. Es claro el catecismo. Después, hay tradiciones en algunos países, en algunas culturas, que tienen una mentalidad diversa con respecto a este problema. Sigue el Papa. Yo creo que la Iglesia no solo debe pedir a esta persona que es gay, a la que ha ofendido, sino que debe pedir excusas a los pobres también, a las mujeres y a los niños explotados en el trabajo. Debe pedir excusas por haber bendecido tantas armas. La Iglesia debe pedir excusas
por no haberse comportado tantas veces. Y cuando digo iglesia, quiero decir los cristianos. La iglesia es santa. Los pecadores somos nosotros. Los cristianos debemos pedir excusas por no haber acompañado tantas elecciones, tantas familias. Yo recuerdo de niño la cultura de Buenos Aires, la cultura católica cerrada. Yo vengo de allí. Si había una familia divorciada, no se podía entrar en su casa. Estoy hablando de 80 años atrás. La cultura ha cambiado, gracias a Dios. Como cristianos debemos pedir disculpas, no solo sobre esto. Perdón, no solo disculpas. Perdón, Señor. Es una palabra que olvidamos. Ahora estoy haciendo de párroco y estoy haciendo el sermón, dice el Papa. Y hubo risas ahí que interrumpieron esto, porque el Papa lo que estaba diciendo es, ya estoy dejando de responder la pregunta y estoy haciendo un sermón. No, sigue diciendo el Papa, esto es verdad. Muchas veces vemos al cura patrón y no al cura padre, el cura que regaña, no el cura que abraza, perdona, conforta. Pero hay muchos, tantos capellanes de hospital, capellanes de presos, tantos santos. Pero estos no se ven porque la santidad es pudorosa, se esconde. En cambio, es un poco descarada la impudicia, es descarada y se hace ver. Hay muchas organizaciones con gente buena y gente no tan buena. O gente a la que tú das un sobre un poco gordo, refiriéndose pues a un soborno, ¿no? Un sobre un poco gordo, y miran a otra parte como hicieron las potencias internacionales con los 3 genocidios. Acá, entre paréntesis, se está refiriendo al genocidio armenio, al genocidio judío y al genocidio estalinista, los 3 del siglo XX. También nosotros los cristianos, curas, obispos, hemos hecho esto. Pero también nosotros cristianos tenemos a una Teresa de Calcuta y muchas Teresas de Calcuta. Tenemos muchas monjas en África, muchos laicos, muchos matrimonios santos, el trigo y la cizaña. Y así dice Jesús que es el reino. No debemos escandalizarnos de ser así. Debemos rezar para que el Señor haga que esta cizaña acabe y que haya más trigo. Esta es la vida de la iglesia. No se puede poner un límite. Todos nosotros somos santos porque todos nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro. Pero somos todos nosotros pecadores. Yo el primero. ¿De acuerdo? Gracias. No sé si he respondido las preguntas. No solo excusas, pidamos perdón. Miren qué amplia respuesta. Miren qué amplia respuesta y cómo el tema de la homosexualidad es un tema totalmente minimizado. El Papa responde, dice, sí hay que pedirle a las personas gays, no dice a la comunidad, no dice al colectivo gay, no dice a las personas homosexuales hay que pedirle perdón, como a los niños con hambre, como a los niños de la guerra, como a las personas abandonadas, como todas aquellas circunstancias en las que un sacerdote actúa como un patrón en vez de como un padre, ¿no? Entonces, las palabras del Papa claramente son unas palabras que abordan un tema muchísimo más amplio y cambian todo el sentido de la pregunta para abordar el tema de la naturaleza de la iglesia, de que somos pecadores, de que los cristianos, no la iglesia como institución, que es santa, tiene que pedir perdón, ella no, sino nosotros los cristianos, los que hemos ofendido, tenemos que pedir perdón y tenemos que no solamente pedir excusas, como dice el Papa, sino perdón, perdón que es el acto profundamente cristiano. Pero vayamos a las palabras del Papa específicamente sobre el tema homosexual. ¿Qué es lo que dice el Papa sobre el tema homosexual? Dice, primero, acá vuelvo a citar textualmente, yo repetiré lo que dije en el primer viaje y también repito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no deben ser discriminados, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. Segundo, miren lo que dice. No he visto un solo periódico o medio de comunicación que haya destacado esto. Se puede condenar,
pero no por motivos ideológicos, sino por motivos, digamos, de comportamiento político. Ciertas manifestaciones un poco demasiado ofensivas para los demás. Podemos condenar, debemos condenar, los católicos debemos condenar las presiones del lobby gay, las expresiones de odio del lobby gay contra la Iglesia Católica, las marchas de orgullo gay que son una expresión de descomposición moral repulsivas. Eso es lo que dice el Papa. Repito, se puede condenar, pero no por motivos ideológicos. Es decir, no porque yo pienso distinto que la persona, sino por motivos, digamos, de comportamiento político, cuando hacen campaña política para cambiar las leyes. Eso es lo que ha dicho el Papa. ¿Lo han visto ustedes en algún periódico, radio o televisión? No, no es cierto. Sigamos, tercera afirmación del Papa. Pero estas son cosas que no tienen que ver con el problema. Si el problema es una persona que tiene esa condición, que tiene buena voluntad y que busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Eso es totalmente cierto. Es una enseñanza completamente cierta. Y en cuarto lugar, el Papa dice, debemos acompañar bien, según lo que dice el catecismo. Es claro el catecismo. 3 veces el Papa señala lo que dice el catecismo. Y recordemos que el catecismo, en los números 2357, 2358 y 2359, habla explícitamente de la homosexualidad. ¿Y qué es lo que dice el catecismo sobre estos temas? No voy a extenderme leyendo cada uno de los puntos, que no son muy largos, pero son demasiado largos para un punto de vista, pero dice lo siguiente: la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Qué más dice el catecismo? Dice, esta inclinación, la homosexualidad, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de los homosexuales una auténtica prueba. Por eso deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Esto para que vean qué importante es. Es exactamente lo que dice el catecismo. Cuando el Papa dice que hay que tratarlos con misericordia, con respeto, con dignidad, no está inventando ninguna doctrina. Esto ya lo dice el catecismo. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y finalmente, en el punto 2359, el catecismo dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, una persona con inclinación homosexual tiene exactamente el mismo llamado que tiene cualquier otro cristiano para llegar a la santidad. Exactamente el mismo llamado. Acá clarísimamente dice el catecismo: a través de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Esa frase se aplica a cualquier cristiano, hermanos. Absolutamente a cualquier cristiano. Entonces, yo creo que es importante que nosotros veamos que se ha tratado de una manipulación descarada. Ahora tienen ustedes la versión. Solamente quienes han leído Así Prensa, hasta donde yo sé, han leído la versión completa de lo que dice el Papa, y esto permite aclarar qué es lo que exactamente ha dicho el Papa y cómo, una vez más, tenemos que desconfiar de los giros manipuladores que suelen dar los distintos medios de comunicación cada vez que abordan el tema del Papa y la homosexualidad. Que tengas un buen día.